nos lanza a vivir y colmar esperanzas. Nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia, para que participemos de su santidad. Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. No perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía Dominical, intento profundizar desde unas claves de lectura que nos hagan descubrir su riqueza espiritual, para avanzar en la comprensión del misterio que somos, para vivir más en comunión con todos y con todo en Dios. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y el Evangelio es de San Lucas. Escuchamos hoy el pasaje de la Transfiguración. Jesús subió a lo alto del monte para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus discípulos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y los demás discípulos se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por un momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. El primer domingo de Cuaresma se dedica siempre a las tentaciones de Jesús y el segundo a la transfiguración. El motivo es fácil de entender. La Cuaresma es etapa de preparación a la Pascua, no solo a la Semana Santa, entendida como recuerdo de la muerte de Jesús, sino también a su resurrección. Este episodio
que anticipa su triunfo final, nos ayuda a enfocar adecuadamente estas semanas. El relato de la transfiguración es claramente un relato pascual. En un principio se pensó como relato de resurrección, pero con el tiempo se retrotrajo a la vida terrena de Jesús, para potenciar el carácter divino de Jesús y su conexión con el Antiguo Testamento. Elementos del relato forman parte de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. El monte es el lugar de la presencia de Dios. El resplandor es el signo de que Dios estaba allí. La nube hace referencia a aquella en la que Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí. La voz es el medio por el que Dios comunica su voluntad. El miedo presente siempre que se experimenta lo divino. Las chozas, alusión a la fiesta mesiánica en la que se conmemoraba el paso por el desierto. Moisés y Elías, la ley y los profetas, los dos grandes personajes del Antiguo Testamento, fundamento del judaísmo. El relato se presenta como una transfiguración. Cambió la figura, lo que se puede percibir por los sentidos, pero en lo esencial Jesús fue siempre el mismo. En Jesús, como en todo ser humano, lo importante es lo divino que no puede ser percibido por los sentidos. En los relatos pascuales, el Jesús que se les aparece es el mismo que anduvo con ellos en Galilea, aunque como vemos en episodios de los discípulos de Emaús o la aparición a María Magdalena, no lo reconocen. En los relatos de su vida, el Jesús con el que conviven es también el glorificado, pero su gloria parece escondida. Solo ven lo externo de Jesús y por eso no comprenden de lo que les va hablando ni el sentido de sus signos. Cuando ven al Jesús de carne y hueso, no ven su identidad profunda, su ser en Dios. Después de la resurrección, contemplan su identidad profunda, y por eso parece que no lo conocen. En la transfiguración se vislumbra la unidad total de Jesús. Su ser en Dios coincide con su ser hombre, lo externo con lo interno. Jesús es pura transparencia, como cuando comprendan que Jesús ha resucitado, porque siempre había vivido resucitado. Las interpretaciones de este relato apuntan siempre a una manifestación de gloria. La gloria de Dios no tiene nada que ver con la gloria humana. En Dios, la gloria es su esencia, no algo añadido. Si en Jesús habitaba la plenitud de la divinidad, quiere decir que Dios y su gloria nunca se separaron de él. En Jesús está ya la plenitud de la divinidad, pero también está en su humanidad, aunque no se pueda percibir por los sentidos. Todo lo que de falsa religiosidad y mesianismo nos pidió Jesús que superáramos, lo hemos recuperado con creces en nuestras expresiones y vivencias religiosas. Jesús acababa de decir a sus discípulos
que tiene que padecer mucho y que seguirle es renunciar a sí mismo. Pero nosotros seguimos pidiendo a Dios que nos libre de todo dolor y de toda limitación humana, que nos quite los problemas de encima. No terminamos de comprender que lo divino no es lo contrario de lo humano. Dios nos ha dado ya todo lo que podía darnos, aunque parezca claro que esto contradice nuestras expectativas. Tal vez sea esta la clave de nuestra falta de fe. ¿Estamos dispuestos a aceptar la salvación que Dios nos ofrece? ¿O seguimos esperando una salvación para nuestro falso yo, para nuestra individualidad, nuestro egoísmo y hedonismo? Escuchadle a él solo, nos dice la voz. Y es que seguimos como Pedro, aferrados al Dios del Antiguo Testamento. Tal vez nos pasa que el cristianismo ha velado de tal forma el mensaje de Jesús que es casi imposible distinguir lo que es mensaje evangélico y lo que son resonancias del Antiguo Testamento. Hoy son numerosos los odres nuevos, que esperan vino nuevo, porque no aguantan el vino viejo y agrio que les seguimos echando. El hecho de que Moisés y Elías aparezcan en el relato, pero se retiran antes de que hablara la voz, es una advertencia para nosotros, que no acabamos de superar el Dios del Antiguo Testamento. Jesús ha dado un salto en la comprensión de Dios que debemos dar también nosotros. En realidad, ese salto consiste en aceptar la buena noticia de Jesús, dejando atrás el Dios del Antiguo Testamento, que no es buena noticia, sino un Dios justiciero, vengativo, capaz de ternura, pero también terrible cuando se enoja, a imagen de los reyes de este mundo. Debemos superar el lenguaje mítico en el que están envueltas nuestras creencias y dogmas, para hacer un cristianismo más creíble al hombre de hoy y poder descubrir en nosotros al Dios, Padre, Madre, amor, fuente y origen de todo lo que es, y que está siendo continuamente en nosotros, impulsándonos a salir de nosotros mismos para vivir en profunda comunión con los demás y con todo en Dios. Parece innegable que todo depende de nuestra capacidad de ver. Sin duda, nuestro modo de ver puede estar condicionado e incluso cegado por experiencias dolorosas. Algo nos pudo haber sucedido que hace sumamente difícil mantener una mirada luminosa hacia la realidad en su conjunto. Algo nos puede estar sucediendo, algo que ahora absorbe nuestra energía y nos introduce en la apatía. Todo ello puede impedirnos ver con claridad. Sin embargo, si somos capaces de retirar el filtro producido por el sufrimiento de todo tipo y nos es dado ver lo que somos, lo que aparece es hermosura. Todo sigue siendo lo mismo, pero aparece ahora ante nuestros ojos como transfigurado,
de una forma clara, y descubrimos que esa hermosura no es algo añadido a la vida, sino su propio resplandor. Entonces comprendemos que la vida es hermosa, bella. Ahora bien, esa hermosura no alimenta el narcisismo, que desearía hacer una choza para instalarse cómodamente en el bienestar, sino que dinamiza y moviliza como expresión de la propia vida que busca desplegarse fluyendo a través de nosotros y de todo. Para ir terminando, os leo otro texto del jesuita Juan Maciá de su libro Vivir espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Benevolencia y ternura, que va en línea con lo que acabo de decir. Benevolencia y compasión, junto con la contemplación y sabiduría, son pilares básicos del budismo mahayana. La sabiduría es la meta y clímax donde las virtudes se dan. Las virtudes son recursos hábiles para ejercitarse en la benevolencia y la compasión de quien vive y actúa para bien de los demás. La lucidez de la visión desengañada del mundo y de la vida en la iluminación que se asienta en la vacuidad se manifiesta y despliega en la actuación compasiva. Sabiduría y compasión, lucidez y solidaridad son cara y cruz de la misma moneda. La lucidez cordial, la cordialidad lúcida, ver las cosas tal cual son y deben ser, hacer porque sean lo que son y deben ser, dejar a cosas y personas ser lo que son. La paz del nirvana no es una mera experiencia para satisfacción individual, sino conciencia de la interrelación profunda de todo con todo. Vivir en la red y el ritmo de la realidad total. San Pablo diría que es vivir y existir como cuerpo espiritual en el cuerpo del resucitado. Ya moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La expresión y manifestación de la realidad última de la vida es la compasión universal, que el cristianismo y el budismo y las corrientes espirituales encarnan y practican. Termino así el programa de hoy dando las gracias a Julia Alises y Antonio Cabrera por su labor para que se escuche en los medios el programa. Que tengan un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Mi luz y mi salvación. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor.
calor y aliento eres tú, Señor. Contigo ya no hay temor, sin miedo miro mejor. Si tiemblo a ti me aferro y me alzo de nuevo en tu amor. ¿Quién me intimidará o hará crecer mi debilidad? Si tú acompañas mi senda y me ayudas a no vacilar. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor. Ven a mi lado, sé mi camino, habítame para ir contigo. Que tu dulzura sea mi ungüento y tu palabra sea alimento. Sé mi esperanza, gozo de vida, sé mi valor y mi compañía. Sé tú mi paz, sé tú mi dicha, sálvame luz cada día. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor. La voz de mi corazón, mi luz y mi salvación, la fuerza que me sostiene, calor y aliento eres tú, Señor.